Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, les habla Víctor Guerrero. En este video les quiero hablar de dos fórmulas que me parecen bastante interesantes o útiles para aquellas personas que van iniciando. La primera es concatenar y la segunda es sumar sí. Primero vamos a hablar de la de concatenar, posteriormente de sumar sí y al final vamos a hacer un ejercicio conjuntando estas dos fórmulas. Ok, entonces empecemos con concatenar. Concatenar prácticamente nos sirve para unir el texto de una celda con el texto de otra celda. Es decir, podemos unir textos de diferentes celdas y hacer una sola palabra o un conjunto de caracteres en una sola celda. Para esto, pues colocamos el signo de igual o tecleamos el signo de igual y posteriormente buscamos la función o la fórmula de concatenar. Ok, entonces la fórmula nos pide prácticamente que ingresemos primeramente nuestro primer texto. Esto puede ser ya sea seleccionando celdas, como en este caso voy a seleccionar la celda A1 y procedemos a seleccionar nuestro texto 2 usando una coma y ya nos está solicitando el texto 2. Entonces en este caso podemos seleccionar nuestra siguiente palabra. Aquí en este ejemplo, pues como pueden ver, tengo un grupo de nombres. Bueno, más bien estos serían los nombres y estos serían los apellidos. Entonces vamos a unir todos estos nombres y apellidos para que queden en una sola celda o en un conjunto de... Bueno, sí, más bien en una sola celda. Ok, entonces vamos a seleccionar nuestro texto 2, que sería Carlos. Vamos a seleccionar nuestro texto 3, que sería Martínez. Tecleamos otra vez coma y por último nos pide nuestro texto 4. Y prácticamente así podríamos continuar con los textos que quisiéramos, pero en este caso solamente vamos a definir que son 4. Y cerramos con un paréntesis para terminar nuestra fórmula. Listo, como podemos ver, pues esta fórmula nos unió las 4 palabras que acabamos de seleccionar. El único detalle de esta fórmula es que no agrega espacios en automático. Entonces, como podemos ver, pues no nos está dando nada de espacios. Pero esto se puede resolver de una manera muy sencilla. Lo podemos hacer en esta siguiente celda. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a respetar los espacios, digamos. Entonces, para este caso vamos a volver a buscar la fórmula de concatenar. Vamos a seleccionar nuestro texto 1 que está ubicado en la celda A3. Ponemos una coma para seleccionar nuestro siguiente texto. Entonces, en este caso, como ya mencionamos anteriormente, pues no respeta los espacios, por lo cual nosotros tenemos que ponerlo ya sea seleccionado de otra celda donde existe ese carácter, que es el espacio, o podemos teclearlo de manera manual. En este caso podemos ponerlo de manera manual abriendo comillas. Entonces aquí coloqué las comillas y simplemente coloco un espacio, cierro comillas, pongo una coma, entonces ahí ya me está generando el texto de manera manual, obviamente sin las comillas. Entonces posteriormente seleccionamos nuestra segunda palabra y colocamos otra coma para establecer nuestro cuarto texto, que en este caso se puede decir que es el espacio. Abrimos comillas, ponemos un espacio y cerramos comillas. Colocamos una coma y seleccionamos el tercer texto, que en este caso sería Rosa. Luego ponemos una coma, seleccionamos el sexto texto y... No, esperen, aquí faltó un espacio. Y seleccionamos nuestro último texto. Y por último, pues cerramos nuestro paréntesis. Y listo, como podemos ver, pues ya tenemos nuestro conjunto de nombres y apellidos con los espacios para que haya una mejor lectura de estos. De igual manera, pues esta fórmula no es exclusiva de palabras, también puede ser usada con números o combinada con números y letras.
Entonces para esto vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a buscar la fórmula de concatenar y vamos a seleccionar cada uno de nuestros textos separados por comas nuevamente. Cerremos paréntesis. Y listo, como vemos pues se unieron todos los números que teníamos en estas celdas. De igual manera, pues como les comentaba, podemos hacer lo mismo con números y textos. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Ok, en este caso, pues como vemos aquí se trata de una fecha en estas tres celdas. Hay una fórmula que se llama fechas. Esta la podemos utilizar también para... Bueno, si mal no recuerdo, creo que sí es la de fechas. Podemos utilizarla para unir día, mes y año, pero en este caso pues vamos a usar esta fórmula de concatenar pues para unir la fecha de alguna manera personalizada, por así decirlo. Entonces yo quiero que esta fórmula me separe la fecha con una diagonal. Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la celda F3, pero en lugar de teclear un espacio vamos a teclear el carácter de la diagonal. Entonces para esto abrimos unas comillas, colocamos la diagonal y cerramos comillas. Procedemos con una coma para seleccionar el siguiente texto. Seleccionamos el mes, que sería en este caso septiembre. Nuevamente colocamos una coma, abrimos comillas nuevamente y seleccionamos o tecleamos la diagonal, cerramos comillas, usamos una coma nuevamente y seleccionamos el año. Por último pues ya simplemente cerramos con paréntesis y listo. Como podemos ver pues aquí tenemos nuestra fecha con un formato personalizado, por así decirlo. Digamos que esta es la manera por así decirlo formal de usar la fórmula de concatenar, pero también hay otra manera de utilizar esta fórmula o esta función sin tener que teclear la palabra concatenar. En este momento se las voy a mostrar. Lo que podemos hacer es simplemente colocar el signo de igual, seleccionar la celda de la cual queremos obtener el texto y posteriormente simplemente hacer o colocar el signo de ampersand, que este lo pueden utilizar con Shift y el número 6. Entonces ya una vez que tenemos ese símbolo, digamos que podría actuar como nuestra coma o como una función de unión este símbolo, por lo cual no es necesario escribir la palabra de concatenar o la fórmula. Entonces una vez que colocamos nuestro símbolo de ampersand, simplemente seleccionamos el siguiente texto que queremos unir. Luego nuevamente volvemos a colocar nuestro símbolo, escogemos nuestra tercera palabra, nuevamente nuestro símbolo y por último la palabra final. Entonces simplemente damos enter y como podemos ver pues ya unimos el texto sin la necesidad de la fórmula de concatenar, pero de igual manera pues realiza la misma función. Como vemos pues aquí también no nos respetó los espacios, porque aquí simplemente lo que estamos haciendo pues es una unión de celdas o de palabras sin espacios, pero de igual manera podemos hacer lo mismo que hicimos en este ejercicio. Podemos seleccionar las palabras o las celdas que contienen las palabras, colocamos el símbolo de ampersand y simplemente abrimos comillas y colocamos el símbolo el carácter de espacio. Proseguimos con un símbolo de ampersand y seleccionamos nuestra próxima palabra o nuestra próxima celda. Ok, y volvemos a hacer lo mismo, un símbolo de ampersand, comillas, espacio, otro símbolo de ampersand, nuestra siguiente palabra, nuevamente el símbolo de ampersand, comillas y espacio, y por último, una disculpa, por último nuestro símbolo de ampersand y la última palabra.
Y listo, como podemos ver, pues ya nuevamente tenemos nuestro nombre completo sin tenerlo todo pegado, es decir, con los espacios que nosotros le establecimos. Como vemos, pues esta es una fórmula que nos puede servir para ciertos reportes o para realizar ciertas funciones en donde querramos unir determinadas palabras. Entonces pues les puede llegar a ser útil en algún momento. A mí, siendo sinceros, me ha servido bastante en lo que es en el ámbito laboral. Yo trabajo en una compañía de seguros y normalmente pues buscamos claves o ciertos requisitos, digamos, o ciertas condiciones con este conjunto de palabras, por lo cual pues me ha sido bastante útil. Pero bueno, esta es prácticamente la función de concatenar o de unir palabras. Entonces pues vamos a proceder ahora con lo que es la función o la fórmula de sumar sí. Para esto he creado esta tabla. Básicamente la función sí o la fórmula sumar sí nos dice o más bien no nos dice, sino que más bien la función que realiza es que suma determinado rango si una celda o si le damos cierta condición. Recordemos que ya habíamos visto la fórmula de sí, que prácticamente nos establece que se va a realizar determinada función dependiendo de ciertos criterios. En esta ocasión pues es algo similar, simplemente que aquí se realiza una suma en lugar de establecer cualquier otra condición. Entonces pues aquí, como vemos, tenemos una lista de vendedores, los cuales vendieron determinado producto a determinado precio, y pues aquí se calcula simplemente el total de esta venta, por lo cual lo que queremos nosotros es obtener la venta de cada, o más bien el total de cada vendedor. Entonces para lo siguiente vamos a utilizar la fórmula sumar.sí. Presionamos tabulador para autocompletar. Ok. Aquí prácticamente nos pide el rango de los datos en donde se encuentra el criterio que vamos a buscar. Entonces, en este caso, nuestro primer rango serían los nombres de todos los empleados. Ok. Aquí algo importante es que vamos a hacer este rango como valores absolutos. Como ya se mencionó en un video anterior, los rangos absolutos pues prácticamente nos permiten que si copiamos una fórmula en celdas inferiores o en otras celdas, pues ese rango no se va a mover para nada, va a ser siempre estático. Entonces vamos a definirlo como absoluto, para que en caso de que copiemos, bueno, más bien ahorita que copiemos la fórmula en las celdas inferiores, pues no se vaya a mover ese rango. Ok, entonces ya seleccionamos nuestro rango en donde se buscarán los criterios. Posteriormente nos pide el criterio que vamos a buscar, que en este caso lo que queremos es pues las ventas de cierto vendedor, para lo cual pues aquí a mi izquierda tengo el vendedor Carlos. Vamos a seleccionar a la celda donde está el valor de Carlos, entonces, que es la celda G3. Entonces simplemente seleccionamos esa celda, colocamos una coma y vemos que nos pide nuestro tercer pues dato, que en este caso sería el rango de la suma. Entonces, como ya establecimos nuestro rango de criterios, ahora vamos a indicarle a la fórmula cuál es el rango que queremos que nos sume. Entonces, para este caso, como nos interesa obtener los totales de la venta, pues simplemente vamos a seleccionar este rango. Y de igual manera, como vamos a utilizar este rango en las demás fórmulas, pues vamos a establecerlo como un rango con valores absolutos. Entonces simplemente cerramos nuestra fórmula con un paréntesis, presionamos Enter y como vemos pues ya nos realiza la suma en automático. De igual manera pues podemos comprobar que efectivamente todas las ventas de Carlos nos den un total de 140,000. No es necesario normalmente, pero de igual manera pues nunca está de más verificar si en dado caso de que quieran pues
comprobar pues que todo está funcionando de la manera adecuada, porque a veces por una simple coma o un espacio de más en una palabra, pues no obtenemos el resultado que queremos en determinadas fórmulas. Por eso es muy importante verificar que todos los caracteres o que las palabras no tengan caracteres extra que nos puedan interferir en la fórmula, vaya. Entonces simplemente pues vemos que aquí tenemos todos las ventas de Carlos. Para empezar pues tenemos esta que es de 63,000, luego esta de 5,000, luego aquí tenemos otra y esta de 30,000. Y como podemos ver pues aquí se nos muestra la suma de las celdas seleccionadas, que es igual a 140,000, y pues vemos que sí coincide con lo que acabamos de realizar en la fórmula de sumar.si. Entonces vemos que pues esta fórmula nos ha dado un resultado correcto. Entonces pues podemos proceder a hacer lo propio en los demás criterios, vaya. Entonces simplemente copiamos la fórmula y la pegamos. Entonces, como podemos ver, pues ya estamos haciendo prácticamente lo mismo que en la primera fórmula que detallamos. Simplemente ya estamos seleccionando pues el vendedor, o más bien se está tomando el criterio de esta celda, porque pues este valor lo tomamos como una referencia relativa. Recuerden que las referencias relativas hacen referencia a valores que se van a tomar en una fórmula dependiendo de la posición de la fórmula, de donde se encuentre colocada la fórmula. Entonces pues como vemos, pues aquí en este caso ya nos está buscando los valores todas las ventas totales de Gerardo en los criterios que ya habíamos establecido anteriormente. De igual manera podemos hacer una comprobación para saber si está todo correcto. Vemos que Gerardo pues tuvo una venta de 48 y otra de 8,000, solamente fueron 2, y pues vemos que nos da una suma de 56,000. Entonces pues esta fórmula funcionó de manera correcta. Pues bien, esa es prácticamente la funcionalidad de la fórmula de sumar.si. De igual manera podemos tomar no solamente criterios de palabras, sino que también podemos utilizarla con diferentes números. Ok, pues ahora vamos a proceder al ejercicio utilizando las fórmulas que ya hemos aprendido, que es concatenar y sumar.si. Para esto pues he elaborado esta pequeña tabla de datos en donde vamos a hacer uso de las dos funciones o de las dos fórmulas. Para empezar, pues lo que queremos es que cada vendedor, o más bien que esta celda nos dé el resultado total de las ventas del vendedor, y además que nos dé las ventas de la región en la que se vendió ese artículo. Por lo cual pues primeramente vamos a crear una clave, digamos, para que nos tome esos dos criterios en cuenta. Entonces vamos a hacer uso de la fórmula concatenar. Seleccionamos el primer texto, que en este caso sería Carlos, que es el primer criterio que vamos a utilizar. Y posteriormente pues seleccionamos el país del cual queremos obtener los datos, vaya. Entonces en este caso pues vamos a seleccionar el país, que es en este caso Australia. Cerramos paréntesis y listo. Vemos cómo se nos crea una clave, o por así decirlo un código, el cual utilizaremos para buscar los totales. Okay, entonces simplemente copiamos y pegamos en las demás celdas y vemos cómo se nos genera pues una clave para cada vendedor y para cada país, por lo cual pues ya podemos hacer la suma con base a estos criterios. Entonces ahora simplemente lo que nos queda es hacer una suma hacer uso de la fórmula de sumar.si. Entonces pues vamos a seleccionar nuestro rango de búsqueda. En este caso nuestro rango de búsqueda pues ya va a ser lo que es el rango de las claves.
como lo vamos a utilizar en todas las fórmulas, pues vamos a definirlo como un rango de celdas absolutas o de referencias absolutas. Y después lo que es la fórmula pues nos pide nuestros criterios, y para esto pues vamos a usar la fórmula de concatenar dentro de la fórmula de sumar.si. Para esto no es necesario teclear nuevamente lo que es el símbolo de igual, sino que simplemente pues vamos a escribir la palabra y Excel en automático pues nos desglosa la lista de fórmulas. Pues vemos que aquí se nos muestra concatenar. Entonces ahora pues se nos abre un paréntesis y nos pide seleccionar el primer criterio, que en este caso pues vamos a seleccionar lo que es el vendedor Carlos. Y pues aquí, como vemos, pues tenemos nuestro segundo valor. Colocamos una coma y seleccionamos nuestro segundo valor o criterio. Y pues ya tenemos nuestro criterio, entonces cerramos paréntesis. Y como vemos, pues se sigue manteniendo la estructura de la fórmula de sumar.si, por lo cual pues ya simplemente colocamos una coma para que ahora nos diga o nos pida el rango de lo que se va a sumar. Entonces en este caso, como ya establecimos el criterio, que en este caso sería la unión de estas dos palabras, pues ya nos va a buscar la unión de esas dos palabras, nos lo va a buscar aquí y nos va a traer el resultado del total. Entonces simplemente seleccionamos el rango de lo que queremos que se sume. Vamos a establecerlo también como referencias absolutas para que no se mueva el rango. Cerramos paréntesis y listo, pues vemos que nos da el resultado de las ventas de Carlos en Australia. Entonces podemos comprobarlo de manera manual, pues vemos que solamente hay una venta de Carlos en Australia, la cual pues fue de 63,000 pesos. Entonces en este caso pues no hay mucho que comprobar realmente. Vamos a hacer nuevamente lo mismo para el caso de Gerardo. Vamos a buscar las ventas de Gerardo que se realizaron en Australia. Entonces nuevamente tecleamos sumar, ok, seleccionamos con tabulador, sumar.si, y bueno, pues nos pide nuevamente el rango. Vamos a seleccionar el rango donde se va a buscar el criterio. Lo definimos como referencias absolutas, como un rango de referencias absolutas. Colocamos una coma para introducir nuestro criterio, y aquí es donde nuevamente pues volvemos a usar uso de nuestra fórmula de concatenar. Ok, ya tenemos la fórmula, nada más seleccionamos los criterios, entonces dijimos que va a ser las ventas de Gerardo y en el país de Australia. Ok, entonces simplemente cerramos esta fórmula. Vamos por nuestro tercer dato, que sería el rango de la suma, y lo dejamos como referencia absoluta. Cerramos paréntesis y listo. Pues como vemos aquí no nos arrojó ningún dato en este caso, porque no debería haber ventas que se hayan realizado por Gerardo en el país de Australia. Entonces por eso nos arroja pues ceros, digamos. Entonces como no existe esta clave, o como no hay ventas en ese país, pues por lo tanto no nos va a arrojar ningún dato la fórmula. Ok, entonces pues vamos a hacerlo lo mismo para el caso de Manuel. Vamos a seleccionar la fórmula primeramente. Seleccionamos nuestro rango de búsqueda como referencias absolutas. Nuevamente pues el criterio, que en este caso sería con la fórmula de concatenar. Seleccionamos el primer criterio para concatenar, que sería el vendedor Manuel. Una coma para seleccionar el segundo texto. Seleccionamos el país, que es Australia. Cerramos el paréntesis de la fórmula de concatenar. Algo que sí quiero mencionar es que es muy importante que siempre que terminemos una fórmula dentro de otra fórmula, siempre hay que cerrar con paréntesis esa fórmula, si es que sí siempre se requiere, pues para que no haya un error en
en la fórmula final, que en este caso sería la de sumar puntos i. Entonces ya como ya cerramos nuestro paréntesis, pues procedemos a seleccionar el rango de la suma y pues nuevamente seleccionamos el mismo rango del total, lo establecemos como referencias absolutas y cerramos pues nuestro paréntesis. Y listo, pues nuevamente vemos que en este caso pues Manuel no tuvo ventas en Australia, por lo cual la fórmula nos arroja ceros. Pues para no volver a repetir este mismo proceso, pues simplemente podemos hacer un movimiento más sencillo. Aquí en este caso pues vamos a hacer uso de las referencias nuevamente para que no se nos muevan las referencias respecto a los nombres y respecto a los países. Para esto vamos a definir como absoluto lo que es la columna i, y también vamos a hacer lo propio con la fila 2, por lo cual en este caso pues vamos a dejar solamente como absoluto la columna i, que en este caso simplemente es colocando el signo de moneda antes de la columna, que en este caso si se fijan pues es i. Y también pues queremos que en el caso del segundo texto de la fórmula de concatenar, pues también queremos definir como absoluta la fila 2, por lo cual pues vamos a colocar el signo de moneda antes de la fila que queremos definir como absoluta. Entonces si damos enter pues ya la fórmula no va a cambiar, pero ahora sí podemos copiar de una manera más sencilla pues nuestra fórmula. Y como vemos pues ya tenemos el resultado. Como podemos observar pues de igual manera pues no se mueven las referencias de lo que queremos hacer. Si se fijan, el valor 1 de la fórmula de concatenar siempre nos está pidiendo siempre nos está tomando como criterios del primer valor pues la columna i, y de igual manera pues para el valor 2 o el texto 2 pues nos está tomando como referencia simplemente los valores de esta fila, sin importar en qué celda nos encontremos. Siempre va a tomar los datos de las referencias que ya le hemos hecho, o de las referencias que le hemos indicado, vaya. Entonces como vemos pues aquí ya nada más simplemente fue una fórmula de suma pues que nos indica cuánto fue lo que vendió cada vendedor y en qué país. Bueno, en este caso más bien simplemente se muestran las sumas de cada país, y aquí ya es donde se indica todo lo que vendió el vendedor en los distintos países. Y pues simplemente aquí ya tenemos una fórmula de suma, la cual pues nos indica todo el total de todas las ventas de todos los vendedores y de todos los países, y pues podemos comprobar que efectivamente se ha hecho la suma de manera correcta. Pues bueno amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad estos ejercicios. Si pueden ponerlo en práctica pues qué mejor. Yo considero que la mejor escuela pues ahora sí que es la práctica. Siendo sinceros, la mayor parte de cosas que yo aprendí pues fueron sobre la práctica. Más que nada, como les mencionaba, pues en mi trabajo pues utilizamos mucho este tipo de fórmulas, por lo cual pues puede ser que les sirva de gran ayuda ya sea para elaborar reportes o para realizar determinadas funciones que puedan surgir en su trabajo, o inclusive pues si algunos de ustedes son estudiantes también pueden hacer uso de estas fórmulas, y las cuales espero que les sean de mucha utilidad. Pues esto ha sido todo y les agradezco y espero entregarles otro video más adelante. Les deseo que estén muy bien. Hasta luego.